En esta ocasión se dirigirá a nosotros con el tema Contexto de la seguridad humana en Latinoamérica, retos y alternativas. Un fuerte aplauso para el doctor José Manuel Pérez. Cabe resaltar que su presentación es participativa, por lo que al final pueden realizar sus preguntas. Muchas gracias. Muy buenas tardes nuevamente, muy buenos días, perdón, disculpe, nuevamente. Ando un poquito acelerado. Téngame un poquito de paciencia mientras cargo la presentación. Bueno, una vez más, los agradecimientos a los organizadores y a las autoridades por la oportunidad de conversar con ustedes sobre este interesante y apasionante tema, que es la seguridad humana y su diversidad y complejidad. Cuando me pidieron que hiciera la presentación, pensé, Dios mío, vamos a ver cómo podemos tomar un tema un tanto complejo, pero lógico, y tratar de plantearlo de una manera que todos podamos entender, porque es el objetivo de este tipo de eventos, ¿no? Y van a permitirme iniciar con leerles un extracto de la Carta de las Naciones Unidas. Y dice así, abro paréntesis: nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales pueden mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Cierro paréntesis. Este escrito, que fue la Carta Fundamental de Naciones Unidas del 24 de octubre de 1945, a pesar del tiempo que tiene, sigue muy vigente y efectivamente pareciera que la hubiesen escrito ayer. La humanidad llegó a un momento donde hizo una reflexión profunda de la necesidad de analizar ese progreso desde una perspectiva amplia e incluyente de todos. El propósito de Naciones Unidas, si lo quisiésemos poner de forma muy sencilla o muy resumida, por una parte es la paz, buscar permanentemente soluciones pacíficas a los conflictos. Por otro lado, está el tema de la cooperación internacional, mediante el impulso del desarrollo sostenible de las naciones, que abarca el desarrollo, y ojo, no solo económico, sino social, cultural, ambiental y hoy más que nunca humanitario. Y la defensa de los derechos humanos, asegurar el cumplimiento de los derechos humanos que son universales, inalienables, indivisibles, igualitarios para todos, que incluyen derechos y obligaciones. Pero cuando hablamos de seguridad, nos preguntamos, ¿seguridad para quién? Y a esto tenemos que referirnos, como bien el video que estuvo anterior, hablaba sobre seguridad nacional o seguridad del Estado, que son conceptos, suenan similar, pero no lo son del todo. Desde la configuración moderna de los Estados-naciones después de la Paz de Westfalia en el siglo XVII, nuestra seguridad, en un sentido amplio, se asoció a la necesidad de proteger a los estados y sus territorios en cuanto a su soberanía y la integridad de sus poblaciones. Por eso se ha hablado de la seguridad nacional y de la seguridad del Estado. Para darle vigencia a este concepto de seguridad se necesitaban militares.
Ahora, no debemos confundir, vuelvo e insisto, el concepto de seguridad nacional que predominó durante el periodo de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, y donde el mundo se polarizó hacia dos extremos, el mundo del comunismo y el mundo del capitalismo. Y esto generó tensiones en el resto del mundo porque básicamente estabas de un lado o del otro. Esto lamentablemente tuvo consecuencias de la década de los 50 hacia adelante, donde particularmente Latinoamérica tuvo una serie de... Se confundieron los límites dentro de lo militar, de lo civil, y uno no estaba subordinado al otro. Más bien, la esfera militar en muchas instancias predominó y vimos una cantidad de dictaduras a lo largo de América Latina, nombres como Stroessner en Paraguay, Somoza en Nicaragua, Pérez Jiménez en Venezuela, son nada más recuerdos, pero que aún siguen de alguna u otra manera. Consecuencias con las que hoy en día vivimos por la intolerancia hacia aquellos que pueden disentir con los gobernantes de turno. Latinoamérica tuvo su transición por ese camino de gobiernos dictatoriales y las difíciles lecciones aprendidas hasta transitar hacia modelos democráticos hoy en día, que han sido variables en cuanto a su robustez por la falta de institucionalidad y el manejo con transparencia de la cosa pública. Pero eso no nos debe alejar de contemplar la necesidad de la libertad. Ahora, la seguridad humana, para los seres humanos la seguridad es principalmente una necesidad básica que se asocia con la protección a las amenazas externas que atentan contra nuestra integridad física y en grado extremo contra nuestra vida. Pero eso no necesariamente, tengo que hacer la combinación de las dos. Eso no necesariamente, vuelvo e insisto, es el enfoque de la seguridad nacional o la seguridad del Estado. Pero además de la seguridad, tenemos que ver cuáles son otras amenazas que el ser humano confronta, además de esas amenazas físicas, y tendríamos que mirar qué tipo de amenazas confrontamos. Y la verdad es que hay múltiples amenazas. Las inundaciones y los desastres naturales cada día están afectando más y de manera más frecuente la realidad en el mundo. Panamá, muchas veces decimos que es bendecida por Dios y que Dios es panameño porque aquí no suceden mayores afectaciones. Sí, hasta cierto punto. Gracias a Dios estamos fuera de la cadena volcánica, estamos fuera de las placas tectónicas que generan los sismos más marcados, estamos fuera de la ruta de los huracanes, pero cada vez vemos cómo las incidencias de los fenómenos naturales están de una u otra manera afectando. Los desastres naturales registrados en todo el mundo, ya sea sequías, terremotos, epidemias, inundaciones y otros tipos, tienen un efecto marcado a nivel mundial. En los últimos 20 años ha habido un promedio de 340 incidentes por año. Las inundaciones son responsables por el 43% de los fenómenos naturales que durante este periodo se han marcado, y esto es un testimonio inequívoco del creciente impacto del fenómeno del cambio climático. ¿Qué pasó? También el número estimado de personas afectadas en los desastres naturales por región, como verán, permítame ver si puedo, en la porción límite donde ven el anaranjado, es la parte que corresponde a América Latina y en el año 2014 aumentó proporcionalmente. Pero claro, palidece al lado de fenómenos en China y en la India donde hay 3.3 billones de personas. Entre terremotos y tsunamis conjuntamente se han cobrado la vida de 750,000 personas en los últimos 20 años. Las inundaciones, como mencioné, causaron 43% de los desastres entre el 94 y el 2014 y más de 2.500 millones de personas han sido afectadas. Si toman la cifra de que hoy en día calculamos que hay 7.5 billones de personas, estamos hablando de 1/3 de la población a nivel mundial. Las sequías afectan más de 1.000 millones de personas. Y claro, sabemos lo que las sequías generan. Además de la demanda por el vital líquido, afecta a la agricultura, afecta a la producción de energía, afecta a una diversidad de elementos y todo eso tiene consecuencias colaterales.
Como mencioné, los tsunamis y los terremotos han generado 20 veces más, han generado muertes de manera más letal que los terremotos de hace 20 años. Pero también están los conflictos armados. Y si me permiten, tomé esta imagen donde pongo ni civil, ni militar, ni guerrillero. Lo peor es que los muertos no solo son los soldados que combaten, sino cada vez más es la población civil que se encuentra en zonas de conflicto. Y a pesar de que algunos podrían tener posiciones personales sobre guerrilleros o militares, todos son seres humanos, todos tienen familia, todos tienen alguien en casa que los espera, de manera tal que la pérdida de cualquier vida humana es un factor de reconsideración. Y a su vez, el problema de la violencia y de las guerras intestinales internas es principalmente a quienes más afectan, y es usualmente a los jóvenes. En el caso de Colombia, hay más de 10.000 menores de edad afectados en diversas formas, donde a lo largo del territorio se ha sistematizado. Es una generación perdida. Es un fenómeno que necesitamos mirar con el debido cuidado. Desde la Segunda Guerra Mundial no se había visto una escalada tan grande como los conflictos armados que estamos viendo hoy en día, ya sean guerras interestatales o intraestatales. Intraestatales estamos hablando de fenómenos que se dan a lo interno de países. Colombia es un ejemplo. Recientemente, con su proceso de paz, que todavía está en proceso, ha sido uno de los elementos que, gracias a Dios, se logró avanzar, con sus fallas y debilidades, pero está caminando. Pero también hay guerras interestatales, como lo de Siria, Yemen, donde tú tienes todo un fenómeno de desplazados que vamos a ver ahora más adelante, y donde las condiciones de vida se hacen insostenibles. Y aquí me quiero referir a otro tipo de violencia, la violencia interna, la guerra no declarada, pero igual de sangrienta, y su enemigo no lleva uniforme, no es necesariamente visible, no es que claramente identifico, y es las situaciones que vivimos hoy en día con el problema del narcotráfico y el crimen organizado dentro de las fronteras del país. Es curioso, hay más muertos, créanlo o no, o prácticamente, o sea, primero que las ciudades más violentas del mundo, de 50 de ellas, 41 están en América Latina. Es sumamente lamentable, pero es una realidad. Y para que ustedes tengan, disculpe, una comparación, en el Medio Oriente, en el año 2015, murieron 83.000 personas. De Siria, se iba al 66%, Irak, Yemen y otros. En América Latina, sin haber una guerra, murieron 34.000 personas, 50% de ellos en América Central y 49% en México. La manera como se mide la violencia es el número de muertes violentas por 100.000 habitantes. Y ciudades en México tienen lamentablemente la cifra de 110 a 111 muertos por cada 100.000 habitantes. Hay una ciudad de Cabo en México, que es una ciudad turística, que hoy en día se lleva el premio, o mejor dicho, la distinción de ser la ciudad más violenta en el mundo. Es un sitio recreativo, de belleza natural muy interesante, pero se ha instalado el narcotráfico de una manera marcada y hoy en día ostenta el número 1 de las ciudades, 111 muertes por cada 100.000 habitantes, y apenas tiene 300.000 habitantes ese pueblo, o esa ciudad, perdón. Entonces, como podemos ver, las dimensiones del conflicto no necesariamente son dentro de una guerra declarada. Vemos violencia de una manera que hay que mirar el trasfondo de los asuntos y los factores correlacionados. Y justamente muchas de estas situaciones generan las migraciones y los desplazados. Venezuela, una población de 32 millones, hoy en día se calcula que han salido aproximadamente 5 millones de personas. El Triángulo Norte, la caravana de migrantes desde el año pasado, que vimos de manera muy manifiesta a través de los televisores, donde la primera caravana fue en octubre, recuerdo que yo estaba en México en ese momento,
y se partieron de Honduras. La segunda fue de El Salvador. Y así sucesivamente ya van 7 caravanas y, para muestra un botón, lamentablemente en Panamá también hemos visto recientemente el caso de 700 migrantes aglomerados en Puerto Valdía. Si alguien conoce Puerto Valdía, una población que escasamente tiene 400 a 500 personas y se ve de repente abrumado con 700 personas de la noche a la mañana. Comprenderán el caos que se genera y la dificultad de las autoridades para tratar de manera humanitaria a este grupo de migrantes diversos, variados, principalmente eran cubanos, hay también haitianos, otros extracontinentales, pero en fin, seres humanos que merecen el respeto y merecen el apoyo y merecen el trato debido, pero que se hace una situación sumamente difícil para efecto de poder lidiar con esta realidad. Y muchos de estos migrantes son migrantes, se consideran migrantes económicos, a otros migrantes de guerra o migrantes de desplazamiento por situaciones de violencia, los del Triángulo Norte en particular. Pero en Venezuela vemos una situación, por ejemplo, que hoy en día se ha vuelto insostenible para la gran mayoría de la población. En Colombia ha sido por muchas razones de violencia y las personas toman una decisión de empacar y movilizarse. Si alguno de nosotros alguna vez ha migrado, todo el mundo sabe lo mucho que uno extraña a su terruño. Nadie se quiere ir de su país, pero cuando las condiciones son tan insoportables, entonces la gente se ve motivada a hacerlo. Y en el caso de desplazados, recuerden, desplazados pueden ser tanto desplazados por razones de conflicto, cruzan fronteras o pueden ser desplazados internos. Y Colombia ostenta, lamentablemente, 6 millones de colombianos son desplazados por el conflicto dentro de su propio país. Y con el proceso de paz se ha buscado de alguna manera restablecer, pero cuando se rompen vínculos de las familias que existían antes, que muchas veces fueron violentamente asesinadas, retornar a esos sitios no es una tarea fácil. De acuerdo a Oxfam, más de 500 mujeres, niños y sobrevivientes de violencia sexual en Colombia, porque también esto genera todo un decanta de una manera negativa. UNFPA ha apoyado en los servicios de salud y la provisión de consejería para la rehabilitación de muchos de estos sobrevivientes. Pero también hay otras crisis, las crisis económicas. Algunos de ustedes probablemente, veo caras muy jóvenes, pero algunos que ya tenemos un poquito más de edad recordarán la crisis financiera del 2008, que se desató de manera directa por el colapso de la burbuja inmobiliaria que se estaba dando en los Estados Unidos en el año 2006, que provocó en el octubre del 2007 la llamada crisis de las hipotecas subprime. Las economías del mundo se vieron afectadas porque lo que se generó fue dentro del sistema bancario una iliquidez cuando se aterrizaron que muchos de los valores que ostentaban y decían que tenían no eran tal. Fue por un asunto especulativo de mercado, pero que al final del día muchos de los estados y las naciones tuvieron que salir a rescatar el sistema financiero, con excepción de algunos países como Islandia, que fue muy interesante porque obligaron a su banca a pagar el costo de su ineficiencia y de su especulación. El mal uso de los instrumentos financieros, la falta de controles y el rescate de los gobiernos a los bancos generó una crisis de movilización de recursos donde no había dinero. Las tasas de interés se bajaron a un mínimo para tratar de estimular, pero los bancos no soltaban y el mundo entró en una recesión. Muchos de estos factores son elementos como ejemplo de cómo cosas completamente fuera de nuestro control pueden afectar la calidad de vida. ¿Qué sucedió? Muy evidente. Con la restricción de la economía se dieron despidos y se dieron toda una cantidad de dificultades para poder cumplir esas necesidades básicas del cual hablamos y necesitamos todos. Otra crisis son las epidemias o las enfermedades. Y ha habido un resurgimiento de enfermedades que se habían, de alguna manera, pensábamos que habían desaparecido y no. Y nada más traje a colación 2 en particular, y si me permiten, esta filmina acá, donde habla de los potenciales vías de propagación del virus del ébola, es porque hoy en día vivimos en un mundo altamente interconectado. Resulta ser que si hubiésemos
hace 50 años atrás, donde no había tanta movilidad física de las personas, probablemente el problema hubiese sido contenido en su lugar de origen. Ahora, eso no es excusa para no atenderlo. El tema está de que hoy en día, con la interconectividad, el desplazamiento de las personas, de repente se volvió un problema sumamente serio para el resto del mundo. Y aquí mostraban dónde habían los mayores peligros de los sitios de paso de personas por la interconexión de vuelos. Panamá es un hub internacional, cada día más agresivo, con vuelos que van a otros extremos del mundo y que de una manera prácticamente inmediata podríamos tener a alguien de uno de estos países en un vuelo directo, por decirlo así. En África no tenemos, pero el tema está de que muestra el peligro y la vulnerabilidad a la cual estamos expuestos si no tenemos los debidos mecanismos de prevención. Y es una realidad. Ahora, el ébola en particular es lo que llaman un virus altamente contagioso, no necesariamente tanto infeccioso. La diferencia entre contagio e infección es que la virulencia de una gota, por decirlo así, del ébola mata a cualquiera. Sin embargo, gracias a que no se transmite a través del aire, no es infeccioso. O sea, perdón, no es tan infeccioso, es a través de los líquidos corporales. Pero una realidad que se hacía. Y el otro fue el tema de la influenza, que si recuerdan bien, en el año 2009, 2010, nuestro vecino México tuvo una situación donde hubieron una cantidad de muertes y se tuvo que entrar en una modalidad de urgencia y emergencia nacional para poder contener. Toda persona que se bajaba en el aeropuerto le tomaban la temperatura para ver si acaso tenía algún cuadro febril que podría ser indicativo y automáticamente poder atenderlo. Pero esa no era necesariamente la situación quizás en la frontera terrestre. En fin, es un ejemplo de cómo hoy en día un tema contenido en un extremo del mundo puede fácilmente afectarnos. Y al final lo que quiero decir con todos estos riesgos y todos estos factores es que existe una interrelación de estos factores muy marcada. Una inundación puede afectar suelos fértiles de un país generando una inseguridad en la parte alimentaria. Estas condiciones hacen que este grupo de población no tenga ni de dónde sostener su vida y tenga que emigrar, muchas veces generando inseguridad, además de todo un descontento. Las situaciones de las crisis financieras afectarán el nivel laboral de las personas, desmejorando sus condiciones de vida. Eso puede influir hacia actividades delictivas, por decirlo así, o hacia la parte de hacia la insurgencia. En fin, los elementos de salud y de las pandemias afectarán. Como verán, todas están interrelacionadas de una manera u otra. Entonces, no solo las amenazas se han multiplicado en un mundo interconectado, sino que se dispersan más rápido y lejos que nunca. Socavan la esencia de nuestra seguridad humana. No pueden ser vistas ni atacadas de manera aislada. Necesitamos trabajar juntos para vencer estas amenazas. Y es lo que explicaba o mencionaba antes de la necesidad de mirar esto de una forma mucho más integral y de una forma mucho más amplia desde el punto de vista de los diversos factores que afectan. Y aquí vemos las diversas formas de seguridad, como es la seguridad alimentaria, la seguridad económica, la seguridad política, ambiental, la de la salud, la personal y la comunitaria. Cada aspecto de esa seguridad, en una u otra manera, tiene una implicación y revierte positiva o negativamente en las condiciones de seguridad. Como la joven que aparecía en el video, si yo me siento seguro, eso sí. O sea, si no hay condiciones de optimismo, donde me siento bien, donde puedo desarrollarme, comprenderán. Y ustedes, mejores que nadie, como psicólogos, saben que eso es un factor determinante en el progreso y en el desarrollo de las personas. Entonces, para lograr la seguridad humana, debemos proteger 3 libertades fundamentales. Vivir libres de miedo, o sea, el derecho a la protección, no en situaciones de guerra, de integridad física y como mencionábamos antes, independientemente. Si yo soy un joven que vivo en un barrio rojo, comprenderán que para mí lograr graduarme va a ser mucho más difícil. ¿Qué sucede cuando yo tengo que ir a la universidad y quedarme tarde porque tenemos que preparar un trabajo que tiene que estar listo para mañana? Que yo diga, ¿sabes qué? No me puedo quedar, porque si yo paso de las 8 de la noche al entrar a mi barrio, puede ser que
me vea afectado, puede ser que me asalten o puede ser que me maten, ¿verdad? Esos fenómenos son factores, como ustedes verán, quién puede sentir esa seguridad. Por otro lado, debemos vivir libres de necesidades. Para que haya un pleno desarrollo tiene que haber acceso a la educación, a un trabajo decente, a una vivienda y salud y acceso a los recursos naturales. Muchas poblaciones en el interior del país están viendo limitado su acceso a los recursos naturales. En días pasados estuvimos viendo una situación en particular en el área de San Carlos y el acceso a las áreas de manglar. Resulta ser, si las poblaciones no tienen acceso a las áreas de manglar, no pueden hacer sus actividades, que ha sido la pesca, la extracción de conchuelas y la producción de carbón de mangle, que debían hacerlo de forma más sostenible, pero bueno, es otro factor. Y por otro lado, el tema de la dignidad, que todos tengamos acceso a la justicia y ejercer esos derechos de manera igualitaria. Entonces, como mencioné antes, estos factores, los pilares de la libertad para vivir sin temor, de la libertad para vivir sin carencias y de la libertad para vivir con dignidad, son los elementos básicos sobre la seguridad. Pero eso se tiene que construir sobre estos 4 principios. Y el primero es que está centrado en la gente, en las personas. Si no tenemos eso claro, y ese fue el problema de la seguridad nacional, había una primacía de la seguridad del Estado y eso daba camino o paso a que pudiésemos eliminar las seguridades individuales porque el Estado estaba sobre todo. Ojo que con eso se cometen muchas atrocidades. Está lo específico al contexto, porque cada situación es distinta. Y esto es un tema en materia de desarrollo que hemos aprendido quizás a veces hasta los golpes. No hay recetas. Y la importancia de poder analizar las cosas en su justa dimensión para poder contextualizarlas. Está el tema de que debe ser integral y exhaustivo. Es más laborioso, genera mucho más trabajo, pero asegura que la implementación de lo que se vaya a hacer tenga posibilidades de tener efectos perduraderos. Y por último, debe estar enfocado hacia la prevención. Si yo sé que hay una comunidad que vive en una zona sísmica y vamos a construirle una escuela, porque hay una gran población de niños en esa área, ¿por qué no contemplar desde el inicio y desde el diseño de ese proyecto de hacer esa escuela con especificaciones antisísmicas? De manera tal de que cuando, si es, y Dios guarde que se dé un sismo, no haya un retroceso a todos los avances. Ustedes no van a recordar, porque son muy jóvenes, aquellos que tenemos un poquito más de edad podemos recordar el famoso huracán Mitch en 1997. Yo lo recuerdo muy bien por múltiples razones, pero bueno, yo iba a estar en Honduras para ese entonces y gracias a Dios por cosas del destino no estuve. Sin embargo, Centroamérica como tal se vio retrasado o se vio afectado y hubo un retroceso de 15 años en el desarrollo de la región. La destrucción sobre la infraestructura, los caminos de comunicación, las escuelas, todo lo que permitía desarrollar el país en un momento dado fue totalmente devastado. Recuperar eso fue terrible. Y justamente 15, 20, 30 años de progreso, de desarrollo, pueden verse limpiados en un santiamén con un fenómeno natural. Pero justamente por eso el tema de la prevención, hoy en día que sí sabemos, debemos incorporarlos dentro del enfoque y la vista de seguridad humana. Es un proceso, está basado en un proceso inclusivo, porque debe abordar las poblaciones afectadas y orientadas al empoderamiento de las personas. Por otro lado, debe llevar la comprensión de esas necesidades e inseguridades y se debe poner en puesta las marchas, se debe poner en marcha las soluciones que han sido acordadas con las comunidades. Nadie mejor que el doliente es el que sabe qué es lo que necesita y de alguna manera las alternativas. Técnicamente a veces podemos saber mucho, pero si no es consultado y no es refrendado con la población, el beneficiario, corremos el terrible riesgo de que muchas veces estar apuntando en la dirección que no es. Y se gastan recursos y no se es eficiente. Por otro lado, destacar la importancia de las alianzas y lo que ya había mencionado antes, ya no se tiene cabida esa visión reduccionista de los problemas. Me daba risa porque alguien decía que si yo tenía una enfermedad, si una persona tenía una enfermedad respiratoria, iba a un médico
Y sí, el médico lo podía analizar y desde un punto de vista de diagnóstico lo iba a ver, le iba a recetar una medicina y ahí terminaba el problema, ¿verdad? Pero el problema está de que el médico no se tomó la molestia de hacer un análisis del contexto ambiental. ¿Dónde vive esa persona? Si vive en condiciones de hacinamiento, si vive en una área donde tiene altos niveles de contaminación en el aire, si trabaja en una industria que es altamente contaminante. Y ir un poco más allá que si ese es el modelo económico del país donde viven esas personas. Entonces ven cómo un aspecto se interconecta con varios otros y necesita analizarse a la hora de poder llegar a la raíz del problema. Y vuelvo a los objetivos y los propósitos de Naciones Unidas. Y quiero centrarme en la parte de cooperación internacional, porque esta es la reflexión que estamos viendo hoy en día, para que ustedes tengan una idea de la comprensión. Hoy en día la demanda de la cooperación internacional estaba principalmente en la asistencia para el desarrollo. Pero hoy en día vemos que con la cantidad de situaciones que cada día prevalecen más, estamos concentrando muchos esfuerzos en lo que llamamos la asistencia humanitaria. Y existe una diferencia. La asistencia para el desarrollo, que es lo que principalmente se ha trabajado en Panamá, es un enfoque más de largo plazo, se ejecuta en países en desarrollo, responde a problemas sistémicos y estructurales y está enfocado al desarrollo económico, social y político. Mientras que las demandas de una asistencia humanitaria son de corto plazo, son repentinas, se ejecuta en zonas de desastre, responde a un incidente o un evento fortuito y está enfocado en salvar vidas y aliviar sufrimientos. Por lo tanto, tú tienes dos áreas de trabajo que usualmente no se hablaban entre sí. Hoy en día, lo que estamos viendo es una mayor convergencia de los dos y es muy necesario. Y eso me lleva a la última filmina, que lo que quería de alguna manera resumir es esa transición hacia la seguridad humana. Y quise finalizar dando un ejemplo. El enfoque hacia la transición de la seguridad humana ve el tema de protección, que en el caso, cuando hay una crisis, debe proveer alivio a víctimas de desastre y asistir a los pobres. El mejor ejemplo es, si tú fueses una persona en una situación de esa, darle un pescado al hombre. Pero tenemos que hacer la transición hacia la prevención de lo que mencionamos anteriormente. Reducir esas vulnerabilidades a través de los ingresos diversificados y reducir los factores que sabemos que tenemos capacidad de contrarrestar. En pocas palabras, enséñale a pescar, Enséñale a pescar al hombre. Pero debemos ir más allá, hacia la promoción, que es incrementando las oportunidades de las personas. En este caso, vamos a organizar a los pescadores para que formen una cooperativa. Y por último, debemos ir hacia la transformación, que es corrigiendo la opresión y la exclusión social, política y económica que impide que las personas alcancen su pleno desarrollo. En pocas palabras, lo que estamos haciendo es protegiendo los derechos de pesca y su acceso. De esa forma, de alguna manera muy resumida, y espero que haya podido ser clara, hemos tratado de ampliar el concepto de seguridad humana en todas sus diversas facetas. Y para finalizar, quisiera dejarlos con un pensamiento que tiene para mí mucho significado, porque sobre todo cuando se buscan soluciones a través de la violencia, creo que no estamos en el camino correcto. Me opongo a la violencia porque cuando parece hacer el bien que genera es solo temporal. El mal que hace es permanente. Y es de Mahatma Gandhi. Muchísimas gracias.